Hola, muy buenas. En esta oportunidad he estado rebuscando un poco de info referente al colisionador de hadrones y me encontré con algo nuevo. Al parecer, el famoso bosón de Higgs no fue lo suficiente para explicar el origen de la masa de la materia y ahora buscan una partícula nueva aún más interesante y escurridiza que pueda brindarles las respuestas a sus preguntas. Una de las principales investigadoras del Gran Colisionador de Hadrones LHC, que por cierto es el mayor centro de investigación dedicado a la física de partículas del mundo, dice que este año se podría detectar una nueva partícula aún más interesante que el bosón de Higgs, que por cierto es denominado también partícula de Dios porque ofrece pistas claves sobre la formación del universo y que fue descubierta hace 3 años tras una larga búsqueda de casi medio siglo. En abril de este año el LHC volvió a entrar en funcionamiento luego de una pausa de 2 años, en el que se estuvieron realizando actualizaciones y mejoras para duplicar su capacidad de colisión, además de otras funciones. El aumento de su potencia, dicen los investigadores, podría permitir la aparición de la primera partícula llamada supersimétrica, y el primer candidato es el gluínio, cuya detección podría dar nuevas pistas sobre la materia oscura, esa materia que nos rodea y que mantiene la cohesión del universo, pero como no refleja ni absorbe luz, no podemos detectarla. Y esto a su vez permitiría comprender algunos de los misterios del universo. Si todo sale como lo planeado, podría ocurrir este año. En verano será difícil, pero quizá a fines del verano si tenemos mucha suerte, dice B.H. Heinemann, portavoz del experimento Atlas, uno de los grandes detectores de partículas del LHC. Esperamos estar en el umbral de encontrar otro mundo, como la antimateria por ejemplo. Descubrimos la antimateria a principios del siglo pasado, quizá ahora encontremos la materia supersimétrica, culminó diciendo la doctora Heinemann. Aparecerá SUSY, así llaman a la partícula supersimétrica, la cual representa una adición al modelo estándar que describe las partículas fundamentales de la naturaleza y sus interacciones. SUSY, como se conoce también a la supersimetría, completa algunos espacios vacíos en el modelo y ofrece una base para unificar las fuerzas de la naturaleza, la cual postula que a cada clase de partícula conocida le corresponde una supercompañera hasta ahora no detectada. Por ejemplo, así la partícula que lleva la luz, el fotón, tendría una compañera llamada fotino. El quark, que son los bloques que forman los protones y neutrones de un átomo, tendría una pareja llamada squark. El problema es que cuando el LHC comenzó a colisionar materia, cuando tenía la mitad de potencia de la que tiene ahora, no se encontró ninguna señal de estas superpartículas. Esto obviamente generó consternación entre los científicos que creían en su existencia desde hace décadas. Pero ahora, con la apertura del colisionador después de sus retoques, muchos confían en hallar la primera evidencia de SUSY. Y es por eso que existen varios retos. Como mencioné al principio, la máquina duplicó la energía de colisión, llevándola a un dominio en el que los teóricos dicen que el gluínio tiene que aparecer en números suficientes como para ser detectado. Para que sepan, el gluínio es el compañero del gluón, el que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones. Los detectores del LHC no verán a esta partícula directamente, lo que podrán encontrar son sus restos, que luego deberán reconstruir. Pero estos restos deberán incluir la partícula más liviana y estable llamada neutralino, la cual representa la partícula que según los científicos conforma la materia oscura, la masa que mantiene unidas las galaxias en el cosmos y que no podemos ver directamente con un telescopio. Esto evidentemente sacudiría al mundo, dijo la doctora Heinemann, quien piensa que este descubrimiento, si es que se da, es aún más emocionante e importante que el bosón de Higgs. Bueno, por otra parte tenemos el descubrimiento tras 50 años de búsqueda del pentaquark, que es una partícula descubierta de la cual se sospechaba su existencia desde los años 60, pero al igual que ocurrió con el bosón de Higgs, el pentaquark eludió a los científicos por décadas hasta su detección por el LHC. El descubrimiento de esta nueva forma de materia fue hecho por el equipo del experimento LHCb y fue presentado en la revista Physical Review Letters. Para los que no saben qué es el LHCb, es uno de los 6 detectores de partículas instalados en el LHC del CERN. ¿Pero qué es un pentaquark? Un pentaquark es una partícula subatómica hipotética, bueno, en realidad ya no es hipotética puesto que ya se la ha descubierto, la cual está compuesta por un grupo de 4 quarks y un antiquark que están fuertemente ligados. ¿Qué son los quarks? Los quarks son
un tipo de materia visible que componen las partículas subatómicas. O sea, varios tipos de quarks pueden formar grupos y crear, por ejemplo, protones o neutrones, o el mismo pentaquark, que está compuesto por 4 quarks y un antiquark. Bueno, a mediados de la década de los 2000, varios equipos dijeron haber detectado el pentaquark, pero experimentos posteriores refutaron estos descubrimientos, postergándolo hasta este año. En realidad, experimentos previos habían medido solo la llamada distribución de la masa, en la que un pico estadístico puede aparecer contra el ruido de fondo, un signo posible de la existencia de nuevas partículas. Recordemos que los quarks son un tipo de vibración que constituyen las partículas, pero el colisionador le permitió a los investigadores analizar la información desde otras perspectivas, que son los 4 ángulos definidos por las diferentes direcciones que las partículas toman en su recorrido dentro del LHCb. El pentaquark no es solo una nueva partícula, afirmó Guy Wilkinson, portavoz del LHCb, quien dijo que esto representa una forma de agregar quarks, es decir, los elementos fundamentales de los protones y neutrones y de otras partículas comunes, en un patrón que nunca se había observado antes en más de 50 años de búsqueda experimental. Esto evidentemente nos da la posibilidad de estudiar sus propiedades, el cual a su vez nos permitirá entender mejor cómo la materia, los protones y los neutrones, de los que estamos hechos todos, están constituidas, y por eso representa un gran salto en el estudio de la física de partículas y también en la misión científica. El LHC comenzó a funcionar nuevamente en abril de este año, para ser precisos el 5 de abril del 2015 a las 10 horas con 41 minutos, luego de que fuera cerrado para hacerle reparaciones y actualizaciones que ya había mencionado al principio. En fin, para ir redondeando y finalizando, debo decir que muchas de las partículas que eran teorías son paulatinamente descubiertas. Eso nos da la pauta de que seriamente las teorías son en un buen porcentaje acertadas. La potencia duplicada del gran colisionador de hadrones, creo que más allá de la tremenda inversión en la que se tuvo que recorrer, está dando sus frutos. Estas son las cosas que más me gustan de las teorías con buena base matemática y física. Cuando hay manera de demostrarlas, son sencillamente apasionantes. Teniendo en cuenta también que todos los resultados no siempre son los esperados. De igual forma, reconforta el hecho de poder tener la tecnología suficiente para poder llegar a los resultados, sean estos correctos o incorrectos. Dicho de otra forma, la mayoría de los experimentos nos han llevado a comprender más aún el mundo que nos rodea, sin tener que contar solo con nuestros sentidos limitados. Pienso que las herramientas que tenemos debemos explotarlas al máximo en pos del conocimiento y la evolución humana, tampoco a costa de la destrucción del mundo ni de la humanidad, pero acercarnos más aún a una realidad más lógica y real, valga la redundancia. Es bueno poder aportar las ideas que las personas dedicadas a la búsqueda de los pilares científicos necesitan en pos del progreso humano, más acorde a nuestros tiempos, obviamente, recordando que la Tierra no va a durar para siempre. Es evidente que el ser humano es consciente de que debe idear planes de supervivencia y no solo de simple existencia, aguardando una catástrofe planetaria que podría acabar con nuestra raza sin que podamos defendernos de todas las amenazas exteriores e interiores de la Tierra. Tengan en cuenta que nuestro mundo no siempre será tan tranquilo, sabiendo que el universo es tremendamente caótico en su naturaleza y que cualquier alteración en nuestro sistema solar podría ponernos en peligro de extinción. Bueno, creo que me he excedido un poco en el pensamiento, pero imagino que al menos pudieron captar alguna que otra idea en pos y en defensa de la ciencia como aliada a la humanidad y no como enemiga de la misma. Por otra parte, ya que estoy en plan filósofo, quiero acotar algo más. Bueno, creo que hay mucha gente que habla mucho sobre este tema del LHC y le dan un tinte alarmista a la situación, citando cosas como el colisionador de hadrones será nuestra destrucción, el LHC creará agujeros negros, la máquina de Dios nos transportará a otra dimensión, etcétera, etcétera. Esto ya me parece una especie de repudio hacia la ciencia. Es que yo no digo que no pueda suceder lo que mencioné anteriormente, pero es que me parece un poco improbable ese tipo de cosas. Por ejemplo, imagínense que para crear un agujero negro el universo tiene que recurrir a la explosión de una estrella de grandes dimensiones. Con lo que sabemos sobre los agujeros negros, podemos entender que por lo menos, se necesita el colapso de una gran estrella en una supernova para poder crear un agujero negro.
O sea, sencillamente no creo que nosotros aquí desde la Tierra podamos recrear algo tan potente como el colapso de una estrella. Y otra cosa también es que mucha gente cree que los colisionadores de partículas recrean el Big Bang, pero en realidad lo único que hacen es colisionar partículas simulando un pequeño universo cuántico. En fin, aparte de todo lo que ya dije, quiero agregar algo que tiene que ver más con el vídeo de hoy que con las opiniones negativas de la gente sobre el colisionador de hadrones. Y la verdad es que yo particular y humildemente pienso que el LHC es una herramienta excelente para la investigación científica. De ahí salieron y saldrán grandes explicaciones sobre el mecanismo del micro y macro universo, ya que es una máquina que nos permite de alguna manera confirmar o rechazar muchas de las teorías existentes. Y ciertamente creo que la naturaleza del hombre es descubrir el porqué de todas las cosas, y para llegar a ello creará todo lo que pueda y todo lo que esté a su alcance intelectual para conquistarlas. Muchas gracias por tu tiempo, hasta la próxima y no olvides comentar sobre esto, que a mí la verdad que me interesa lo que la gente opina, sea que coincida o no conmigo.